Todo tuyo, Inma. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por ofrecernos la posibilidad de explicar un poco lo que estamos haciendo y aprender de todos vosotros, porque esta es una de las cosas interesantes de asistir a este evento. ¿Quieres pasear y te doy el micro o quieres ponerte ahí? Como veas, Vale. No sé. Abrimos este micro. Pero con el micro y además esto. Claro. Me lo complicas, que yo ya estoy casi... Vale, sí, veo que sí. Bueno, pues yo voy a explicar un poco, quizá una perspectiva un poco diferente de las exposiciones anteriores, porque nosotros nos hemos aproximado desde el punto de vista, nos hemos aproximado al gobierno del dato desde el punto de vista más conceptual y de modelo, y digamos que hace muy poquito que estamos diciendo go, arrancamos y ponemos en práctica lo que hemos pensado a nivel más conceptual. Y entonces ha sido esto, aterriza como puedas, que pasan cosas que no habías previsto, y esto es un poco la experiencia que quiero explicar. ¿Vale? Entonces, así muy brevemente, hablaré primero del objetivo que tenemos como organización. El punto de partida, que quiere decir lo que teníamos hecho antes de empezar a hacer ese despliegue, es decir, arrancamos. Después, ¿qué estrategia planteamos para hacer ese arranque? Y finalmente, un poco de conclusión, los retos y los beneficios de haberlo hecho de esta manera, porque las cosas la vida no es blanca o negra, nosotros lo hemos hecho de esta manera. Lo compartimos para quien quiera coger ideas, o al revés, o decir, yo lo voy a hacer completamente al revés, porque esto es un lío. Bueno, un poco, nuestro objetivo es llegar a ser una administración data-driven, es decir, una administración que permita llegar a tener, a gestionarse, a tomar decisiones, a dar su servicio de una manera inteligente, con todo el uso y la explotación de los datos, que por supuesto todas las administraciones tenemos gran cantidad de datos. Entonces, ¿qué beneficios creemos que tiene una organización basada en datos? Pues que podemos tener una visión completa y transversal de todos los datos que dispone de la organización. Que podemos evitar tener duplicidades, cosa que sabemos muchos, o sea que los mismos datos están en 3 unidades, aquí están incompletos, allá están con diferentes fechas de actualización. Entonces, intentar tender a tener el dato único y suministrándolo de la fuente más fiable. Pretendemos tener o llegar a tener compartición y poner a disposición los datos de entrada dentro de la propia administración, entre los diferentes ámbitos de nuestra administración, y promover su reutilización. También, por supuesto, compartirlos los que se puedan con la ciudadanía, con las empresas, publicarlos como datos abiertos, por lo mismo, promoviendo su reutilización y su posibilidad de enriquecer, de generar riqueza, ¿no? con este activo que es el dato. Por supuesto, con datos bien gestionados y de buena calidad y datos únicos y fiables, queremos promover que la toma de decisiones esté basada en datos, en cuestiones objetivas, y no solo para tomar decisiones estratégicas, sino también operativas, y basado en el análisis. Por otro lado, de cara al ciudadano, fomentar la proactividad, es decir, que podamos hacer servicios al ciudadano personalizados, adecuados a sus necesidades e incluso avanzándonos a sus peticiones, o sea, poder ofrecer a los ciudadanos servicios que pensamos que puedan necesitar. También pretendemos incrementar la calidad de los servicios y la eficiencia interna, es decir, que los trabajos que hace la administración a veces son lentos, pues poder rediseñar esos procesos para que sean más ágiles, más eficientes, y lo mismo con los servicios, que los servicios que demos al ciudadano sean más eficientes.
Y finalmente, mejorar la transparencia y el rendimiento de cuentas. Es decir, como administración tenemos obligación de dar cuenta de nuestro trabajo, de qué es lo que hacemos. Por tanto, con datos de calidad y de los que nos podamos fiar, no tenemos que escondernos de cara al ciudadano. Todo lo contrario, le tenemos que enseñar, y eso sería sería un trabajo que aumentaría la confianza del ciudadano en la administración, que este concepto ha salido mucho y nos parece a nosotros muy interesante. Y, por supuesto, asegurar el cumplimiento de la normativa, o sea, rendimos cuenta porque las leyes de transparencia nos obligan, y asegurar el cumplimiento de tantas otras normativas, como la de protección de datos, bueno, todas las que toquen. Entonces, cuando digo punto de partida, no es el punto de partida en origen, sino ¿cuál es el punto de partida en el momento que decimos, venga, nos disponemos a arrancar? El contexto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, como digo yo, somos una organización de organizaciones. Tenemos, la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno de 8 millones de personas, pues tiene 14 departamentos. 14 departamentos que son, he puesto alcance amplísimo, porque son 14 departamentos con negocios, que está aquí abajo, completamente diferentes y de alta especialización. Es decir, hablamos que un departamento se encarga de toda la salud de 8 millones de personas, otro departamento se encarga de la seguridad de los bomberos, de los agentes rurales, por decir otra cosa, y a su vez también ese mismo departamento de autorizar los actos y festejos de los pueblos. O sea que todo, ya un solo departamento es un alcance amplísimo. Otro departamento se encargará de toda la agricultura, de todas las acciones de ecología, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta 14 departamentos. Y de los 14 departamentos dependen 200 entidades del sector público. Es decir, nuestro enfoque es partiendo del todo, queremos gobernar ese todo, y por eso hemos partido de una aproximación conceptual y de irla aterrizando, porque si no lo veíamos como imposible. Es muy difícil el punto de partida, el contexto en el que estábamos, y estamos todavía, porque en un año o en 6 meses no se cambia. Es muy difícil tener una visión holística de todo lo que sucede en esta organización de organizaciones, o sea, es mucho lo que hay, no hay nadie, como digo yo, es que no creo que ningún conseller sepa todo lo que hay en su departamento, pero imaginaros entonces las 14 consejerías. Y la visión holística también es porque hay muchos roles aquí en juego, porque hay los funcionales, hoy ha salido los representantes funcionales, o sea, los que conocen de ese negocio, la parte tecnológica, pero también hay muchos otros roles que nosotros tenemos establecidos en nuestra organización que tienen también mucho impacto con el dato y con el gobierno del dato, como por ejemplo los responsables de protección de datos, que ese es un rol clave y que entra en el gobierno y tiene que entrar a jugar en ese partido que tiene muchos actores, ¿vale? Es como si hiciéramos un equipo de fútbol, pero no todos son futbolistas. Uno es futbolista, el otro es... O sea, somos muy diferentes y es esta visión holística que necesitamos tener. Por tanto, será necesario involucrar a muchas personas. Esto implicará cambiar muchas mentes, hacer mucha capacitación, hacer mucha formación y mucha gestión del cambio. Partimos de soluciones tecnológicas muy verticalizadas, como digo, son ámbitos tan diferentes, lo que puede ser una policía, de lo que puede ser gestionar, no sé cuántos hospitales puede haber en Cataluña, pero muchísimos hospitales públicos, o puede haber, si hay 947 municipios, pues habrá miles de escuelas públicas. O sea, imaginemos esta enormidad, y estos son la enormidad de datos que ya dispone hoy nuestra organización de organizaciones, y son datos que no necesariamente estarán gobernados en todos los ámbitos que nosotros queremos, ¿vale? Y entonces, claro, las soluciones son verticalizadas. Enseñamiento tiene las suyas, salud tiene las suyas, y en cambio es muy útil llegar a mezclar datos o combinar o extraer decisiones de salud mezclados con educación y enseñamiento, ¿no? Entonces, los datos están muy compartimentados. Este es el punto de partida y lo que queremos llegar es a lo contrario, ¿no? a este intercambio, a este enriquecimiento de la organización.
Punto de partida, lo que he dicho antes, acciones ya realizadas. Quiere decir, lo que hemos ido haciendo antes de decir, venga, vamos a veros a todos, a los 14 departamentos. Os venimos a ver con nuestra historia, pero ya para que caminéis con nosotros. ¿Qué se ha hecho? Se han preparado ciertos instrumentos normativos que lo veremos ahora en la siguiente diapositiva. En alguno de ellos, que es uno de los instrumentos es el modelo de gobierno de datos de la Generalitat, es decir, hemos hecho nuestro modelo. Antes en alguna exposición ha salido el tema del modelo, creo que ha sido Begoña. Nuestro modelo se definen los ámbitos del gobierno del dato, después lo veremos, y el modelo organizativo, es decir, cómo nos vamos a organizar, porque es una administración inmensa. Entonces, ¿qué más se ha hecho? Gestión del cambio. Se hizo ya desde los inicios esta explicación, ir concienciando un poco a los niveles más directivos y a unas determinadas personas que llamamos referentes, que después lo expliqué, explicar el porqué, que el dato es un activo de gran valor, que el dato es transformador, y la verdad es que este mensaje cala muy bien, porque la gente es que lo experimenta, que sabe que sus datos tienen gran valor, pero que no están bien y que no acabamos de sacar partido. Total, que esto se hizo y se hizo bien. Entonces, por otro lado, se hizo un inventario de conjunto de datos. A raíz de la aprobación de la normativa de datos abiertos, se hizo este primer escáner por todos los departamentos, es decir, cada departamento que diga qué conjuntas, pero a un nivel muy sencillo, identificar los conjuntos de datos, es decir, sepamos a un nivel, un zoom out, o sea, un zoom muy elevado, qué datos tenemos. Entonces, esa experiencia sirvió también para que cada departamento supiera por primera vez a un nivel muy elevado qué tengo, o sea, qué tengo yo como departamento. Y como departamento es consellería, bueno, en nuestro caso es el consejería, lo digo porque cuando digo departamento no me refiero a un área. Y esto fue como una experiencia previa, pero que yo creo que sí que proporcionó este cambio de visión de que saber lo que tengo, pues es que es muy interesante, es que no sabemos lo que tenemos, ¿no? Cada uno sabe su parcelita, pero entre todos saber todo, y se publicó. Y después se hizo un caso de uso en concreto para hacer esta mini práctica de caso de uso con un conjunto de datos pequeño, en el que hicimos definición de glosario, es decir, los términos de negocio, su descripción, elaboración del catálogo, es decir, dónde están estos datos en los sistemas de información, en qué tablas, en qué atributos, ese enlace, y se analizó la calidad de esos datos. Fue un pequeño piloto, muy pequeñito, pero ya probando un poco el modelo que ahora explicaré, que es colaboración del mundo funcional con el mundo tecnológico y siguiendo las pautas de gobierno. Ahora después lo explico un poco. ¿Qué más se hizo? Financiación, los fondos MRR, se activaron, y con esa financiación se consiguió una plataforma que ya lo explicaré. Como veis, es lo último, la tecnología, lo ponemos al final. La tecnología es un potenciador, después lo veremos, es un medio, pero todo lo otro, como veis, tiene mucha importancia y no está en el mundo tecnológico necesariamente. Y también dentro de la financiación conseguimos manos, porque esta es otra. Somos una unidad, pero somos una unidad pequeña, y como veis el alcance de lo que queremos hacer es enorme. Pero bueno, nos lo tomaremos con paciencia. Entonces, lo primero que he dicho, instrumentos normativos. En 2020 se aprobó el decreto de administración digital, que es un paquete más grande, toda la transformación digital, pero lo destaco como novedoso porque ya se hablaba de los datos como activo y palanca de cambio. Es decir, se centraba en cuatro ejes la transformación digital. Personas, es decir, dar competencias a las personas, transformar las personas para que quieran digitalizarse, mejorar los procesos, automatizarlos, optimizarlos, tener tecnología y adecuar la tecnología a esos nuevos procesos, y ordenar o gobernar esos datos, porque servirán también para acelerar ese cambio. Por otro lado, en enero de 2021 se crea el Comité de Ética de los Datos. Me he olvidado, en la primera que he dicho, que es una visión holística,
claro, hay la protección, pero hay la ética, que va más allá de la normativa. Entonces, se ha tenido en cuenta ya desde 2021, por eso digo que esa mirada es muy holística. Y quiero también remarcar que en nuestro equipo, que somos muy pocas personas, se ha dado relevancia a todos estos aspectos que son funcionales y no son tecnológicos, como, por ejemplo, tener un jurista en nuestro equipo. Y esto es básico, porque la Administración está sujeta a muchísima normativa, que, por cierto, está por aquí, y realmente es una persona que va superada de trabajo, porque es que todo lo que es la Administración y la aplicación de normativa y asociada a datos es todo un paquete muy importante. Entonces, el Comité de Ética funciona, se están creando todas estas cosas, pero ya existen. Estamos, digamos, en los balbuceos, o sea, todavía no hablamos muy bien, pero bueno, existen. Este comité, quiere decir que el Comité de Ética ya se ha reunido algunas veces, está montando sus procedimientos y funcionará de dos maneras, o funciona de dos maneras, haciendo proactivamente recomendaciones, protocolos, aquí he hecho un gazapo, protocolos y divulgación de cómo se han de hacer las cosas, y por otro lado atendiendo consultas que puedan hacer los departamentos o todo el resto de la organización que no tenga claro si aquello que está haciendo es ético o no es ético. Entonces funcionaría de esta manera. Y por tanto ha de estar totalmente metido dentro de lo que es el gobierno del dato, que conste en los procedimientos. Y finalmente, al final, el 23 de julio que veis, que no hace un año todavía, o sea, estamos en junio, todavía no hace un año, pero esto lo que quiero explicar es lo que hemos hecho en este año, porque claro, esto es el pistoletazo de salida. Se aprueba el modelo de gobierno de datos, el modelo que explicaré ahora dos pinceladas, pero ya nos da legitimidad para ir a los departamentos y decir, oye, que todos vamos a funcionar así. Venga, a ver cómo lo hacemos, en qué lo queréis hacer y en qué no. Está inspirado en DAMA, el modelo, define ámbitos de gobierno, más cosas, pero me voy a centrar solo en los ámbitos de gobierno, en el modelo organizativo y roles y responsabilidades. Y del modelo de gobierno que se ha aprobado se derivan políticas y guías metodológicas para detallar los procedimientos, para poner en práctica justamente los ámbitos que ahora los veremos, que son una parte de los ámbitos DAMA. Estos procedimientos están ahora trabajándose y el objetivo es que a final de año, 2024, podamos publicar estas políticas para cada ámbito. Lo estamos trabajando ahora, o sea, ya teníamos trabajado, pero se está como perfilando y mejorando. Entonces, los ámbitos de los cuales nos queremos encargar de gobierno son la gestión de metadatos, que ha salido hoy, pero no ha salido mucho, es decir, los datos que tengo, qué son, qué contienen, qué conceptos de negocio. Y no solo eso, sino dónde los tengo, en qué tablas y en qué atributos. Y una serie de metadatos. Claro, esto es un trabajo ingente, por eso después explico que partimos de casos de uso. Es un trabajo ingente porque tenemos cantidad de datos. Después la calidad, que lo hemos hablado ahora en la mesa, ¿no? Pues la completitud, bueno, los diferentes aspectos de la calidad tendremos que hacer pues, acciones positivas por reflejar en nuestros procedimientos, acciones positivas, pues, por ejemplo, para que los sistemas de información que se construyan apliquen unas reglas de calidad. Para definir unas reglas de calidad, algunas podrían ser totalmente transversales y globales a toda la administración, y otras serán específicas de los sectores. La seguridad, que bueno, de hecho es seguridad y privacidad, o sea, todos los aspectos de ciberseguridad y los de privacidad, es decir, qué datos son datos personales que no se pueden compartir o teniendo en cuenta sus usos y finalidades. No se podrán compartir o no se podrán usar para una cosa o para otra. La modelización y arquitectura, o sea, tener una modelización a nivel lógico, no físico, de los conjuntos de datos de la administración, y la arquitectura, marcar quizá unas pautas de arquitectura o de nomenclaturas estandarizadas para que no cada sistema tenga
unas maneras de nombrar, o sea, que pueda ser más fácil para todos después tratar los datos. La ética de los datos, como he dicho, es otro aspecto que tendrá su política y tendrá sus pautas. ¿En qué caso tendremos que hacer análisis ético o hacer consultas al comité? Y está muy relacionado con la analítica de datos, que será la política que hablará no solo de la analítica tradicional, sino de cómo, qué procedimientos seguiremos en los casos de analítica avanzada e inteligencia artificial. Está muy relacionado con la ética de los datos y con la calidad. Gestión de archivística, pues se trataría de llegar a definir los que ya se hace a nivel de tramitación, lo que serían los periodos de conservación y los periodos de eliminación de cada dato. Esto se está haciendo a nivel de lo que es la tramitación de los expedientes, pero no se está haciendo a nivel de todos los datos. Es que hay muchos datos que no son de tramitación. O sea, hay miles de datos, o sea, los datos de fichaje, de la máquina de fichaje, o sea, hay muchos datos. Entonces, nosotros partimos de esta visión tan global, pero lo iremos implementando poco a poco. El intercambio e interoperabilidad, bueno, ya ha salido mucho, es esto, poner los datos que dispone cada unidad o cada área, ponerlos en común y poderlos intercambiar. Y la evaluación y seguimiento y certificación sería lo que haríamos desde la función central, es decir, evaluar cómo evoluciona ese gobierno del dato. O sea, es evaluación, seguimiento y certificación del propio gobierno. Los ámbitos están todos relacionados, no son compartimentos estancos. La ética tiene que ver con la analítica, tiene que ver con la seguridad y privacidad. Los metadatos a veces pueden tener que ver con la modelización, es decir, todo es ese todo que cuesta mucho de comprender y esto sí que nos está costando mucho de trasladar. El modelo nuestro, el modelo de gobierno de datos de la Generalitat define ya unos roles, unas funciones. Por un lado es un modelo federal centralizado, es decir, hay una función central que sería la parte de DGAT, que sería la Dirección General de Administración Digital, Departamento de Presidencia, seríamos nosotros, que es la parte que lidera, impulsa, marca la estrategia y después supervisa ese gobierno, marca el modelo. El CETITI, que es como la empresa, es la empresa pública que implanta los sistemas de información, implanta las aplicaciones, pues van de la mano nuestra, este tándem, porque ellos se han de encargar de que la parte de gobernanza que esté en los sistemas de información se implante en el sistema, ¿vale? Y entonces, a nivel federal, digamos, estas dos cajas, ahora lo veremos, igual se ve mejor aquí, ¿vale? A nivel central. Y esto sería un departamento, esto sería uno, esto lo tendremos que multiplicar por 14. Tenemos también la parte funcional y la parte técnica. Es decir, esto ha salido bastante en el día de hoy. No pueden funcionar los técnicos solos. Y claro, y los funcionales no saben de tecnología. Pues hemos de ir de la mano. Y vamos de la mano tanto desde el punto de vista central como en cada uno de los departamentos habrá lo que le llamamos un referente de gobierno de los datos, que es el responsable de saber cómo está el gobierno de los datos en su departamento. Tendremos N responsables funcionales. ¿Quiénes son? Son los responsables de ese ámbito de negocio. Pues yo conozco el tema de subvenciones a la educación. Yo conozco el tema de las autorizaciones de actos en el espacio público. Pues yo conozco el ámbito de apagar fuegos, yo qué sé. Entonces, cada responsable funcional, que esto ha salido, es el que sabe de sus datos, porque es el que trabaja y es el que sabe con finura qué significa cada cosa. Son personas cruciales, porque son los únicos que pueden rellenar ese glosario, llenar esos datos, esos términos de negocio. Y después los usuarios, que son los que alimentan y los que utilizan. ¿Vale? Y a nivel tecnológico lo mismo, o sea, un referente de gobierno técnico del dato, es decir, una persona tecnológica que tenga esa visión muy transversal de lo que ocurre en su departamento, uno de 14, N arquitectos del dato, es decir, que conocen ese ámbito de sistemas de información y después cada uno de los administradores de sistemas. Y después habría órganos transversales que también entrarían en juego, comités de seguimiento, tal. Bueno, aquí está el comité de ética. Bueno, como veis, ya solo el modelo tiene cierta complejidad, pero por lo que he dicho en el punto inicial, es
una organización muy grande y hay que traccionar y hay que tener en cuenta muchos roles, muchos ámbitos y muchas personas. ¿Vale? Aquí lo veríamos esto sería como un departamento. Un departamento, los funcionales, un referente, todos los responsables funcionales, los usuarios y la parte técnica, el referente, los arquitectos, bueno, sería conjunto de sistemas de información y sistemas de información. Han de hablarse, no pueden ir juntos, no pueden ir separados. Y cada uno de estos departamentos, esta estructura se multiplica por 14, se relacionan con lo que llamamos las funciones centrales. Vale, ¿qué tenemos a nivel tecnológico? ¿Qué teníamos en el momento que empezamos? Pues teníamos ya una herramienta de gobierno del dato con su glosario, su catálogo y su herramienta de calidad de datos, que es con aquella que hicimos el piloto pequeñito, ¿vale? Eso lo teníamos, pero ya en funcionamiento. Teníamos con una de las licitaciones la plataforma transversal de datos, que es una plataforma que ahora lo explicaré un poco más, pero también que explicaré más otras funcionalidades que tiene, pero donde residen los datos de referencia, datos maestros y datos de negocio que después se quieran enriquecer. Datos de referencia y datos maestros, el dato de referencia sí sirve para homogeneizar datos, aportar calidad y que todos hablemos, entre comillas, de los mismos términos. Así pones el nombre de municipio, que todos lo tengamos escrito igual, que si pones un nombre de calle, que todos lo tengamos escrito igual, que no sea G-Vía, sino todos Gran Vía o lo que sea. Y, por tanto, son servicios que estos los aportamos nosotros desde la función central al resto de la organización, pero hay que irlos aflorando. Eso es un trabajo que hemos de ir diciendo, ¿y tú qué tienes que pueda servir a todos? ¿Y tú qué tienes que pueda servir a todos? Y los datos maestros son datos clave que tenemos que, por ejemplo, uno que pensamos es el organigrama, que el organigrama se mueve, pero es que el organigrama es genérico, es transversal para toda la organización y todo el mundo lo necesita, muchos, los de economía, los de recursos humanos, los de, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Los que gestionan edificios. ¿Este edificio de qué unidad es, no? Bueno, pues todo esto. Y después también se contrató un servicio transversal de analítica, horas persona para hacer aplicaciones de inteligencia artificial. Esto muy esquemáticamente y nada tecnológicamente es un poco las funcionalidades de la plataforma transversal, pero no creo que valga mucho la pena porque creo que ha habido bastantes explicaciones y será una cosa parecida, es decir, una plataforma que permite entrar variadas tipologías de datos, adquirirlo, integrarlo, almacenarlo, cruzarlo, darle calidad, etc. Y después utilizarlo en diferentes usos. Es decir, es una herramienta corporativa donde exigimos sí o sí que los datos estén gobernados. No dejamos entrar datos, es decir, este es el caramelito potenciador de la tecnología. O sea, te doy una cosa potente, pero tendrás que probar lo que es hacer un glosario, lo que es mirar calidad. Y de esta manera, un poquito es la manera que pueden hacer este pequeño task, esta prueba, y empezar a ver qué significa esto de gobernar los datos. Entonces, todo lo que entre en la plataforma se exige que sea gobernado en todos estos ámbitos. Porque, claro, no podemos empezar con todos los datos de la administración. Entonces, lo que hacemos es, los que vengan aquí, empezad a probarlo, ¿vale? ¿Cómo lo abordamos? Como es todo tan grande, ya lo he dicho, implicación de los empleados públicos será incremental y visión holística. Creo que esto, lo de arriba, ya lo he explicado. Entonces, por la parte más central, liderazgo y voluntad en convertirse en una organización dirigida por los datos. Esto ya creo que también lo he explicado. Hace falta un cambio cultural, ya lo he explicado. Lo hemos hecho desde el inicio, se ha hecho, y esto es una de las cosas que a continuación explicaré, las consecuencias que ha tenido, y después definir las políticas y guías. Esto sería desde la parte más central, ¿no? Del órgano central de gobierno. Y por la parte más federal, ¿qué empezarán a hacer? ¿Qué les estamos pidiendo? Identificar y gobernar datos maestros para ayudar a disponibilizarlos. Los datos de referencia, no lo he dicho, pero ya hace 2 años o 3 que ya se está haciendo esto. Aproximar el gobierno del dato a partir de casos de uso, es decir, probar el caso de uso, aquí está un poco más abajo explicado, y explorar todo el potencial de las soluciones innovadoras. Nos referimos a la inteligencia artificial, es decir, se les propone con estas horas, con esta licitación de horas persona,
dedicadas y expertas en inteligencia artificial, también que empiecen a pensar en qué aplicaciones o casos de uso podrían generar, pero se les pregunta a los funcionales, con inteligencia artificial. ¿Esto cómo se haría? Bueno, pues también mediante, o sea, aprovechando la plataforma y a continuación hacer estas aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Por qué aproximarnos por caso de uso? Porque la identificación de pequeños casos de uso nos permite empezar a definir procesos y testear procesos del gobierno, los que tenemos definidos, con un conjunto de personas controlado y reducido, que es un poco lo de que decíamos, son muchísimas personas. Empecemos por poquitos. ¿Por quién? Por los que se nos ofrecen voluntarios, por los que ellos piden. No vamos a obligar, no hace falta obligar, ya hay más de los que podemos asistir. Y ventajas, resultados a corto o medio plazo, que esto se ha hablado en alguna mesa, es decir, que se vea un resultado, que se vea que sale algo, y facilitar el aprendizaje de las personas participantes y que se pueda evaluar el coste-beneficio. ¿Cuánto tardamos en hacer esto? Poder medir. No requiere implicación de grandes cantidades de personas y poco a poco, gota a gota, instauraremos la cultura organizativa. Estas son las piezas que tenemos ahora en la licitación. Ay, vale, me la salto, ¿no? ¿Esta? Bueno, sí, porque son las plataformas, los servicios y las funciones centrales nuestras. Y otra cosa que hemos hecho, que esto es interesante, desde la DGAT se ha hecho un plan temporal, se han cogido personas, las hemos seleccionado, se las ha formado y las hemos enviado a los departamentos para que sean manos para ellos. Es decir, para potenciar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo abordamos? Pues cuando hemos llegado a desplegar, como se había hecho, gestión del cambio, habíamos comunicado que esto era importante, nos hemos encontrado una demanda muy elevada, todos querían hacer, o sea, había mucha demanda, no podíamos, las expectativas eran muy altas y además había diferentes niveles de madurez. Es decir, había departamentos que estaban súper evolucionados y que iban casi por delante de nosotros y otros que no sabían casi qué hacer. Y después diversidad de intereses y prioridades. Por tanto, mucha incertidumbre de cómo lo teníamos que hacer. Nuestro plan previsto era hacer primero en cada departamento hacer una aproximación más estratégica, es decir, en vuestro departamento, ¿cómo estáis? ¿Qué querríais empezar a aplicar de metodologías? ¿Qué querríais mirar primero? ¿La calidad? ¿Querríais mirar un mapa de datos? Queríamos ver esta visión más general dentro de un departamento, dar soporte a descubrir y priorizar casos de uso o bien sensibilizar a las personas. Pero esta era nuestra aproximación y después, una vez detectados casos de uso, pasar a darles soporte en algunos casos de uso que escogieran. ¿Qué nos pasó? Que había departamentos que decían, no me hables de esto, no me hables, yo ya lo tengo hecho, yo ya mi estrategia la tengo, yo ya lo sé y yo necesito que me ayudes a hacer casos de uso que tengo identificados y que hace tiempo que espero tener gobernados los datos. Por tanto, tuvimos que cancelar esta opción y lo que hicimos es optar, o sea, que tuvieran la opción. Quien quiera que haga esto a nivel de departamento o quien quiera, damos soporte en caso de uso y ya después haremos esto. Creemos que al final hay que hacer las dos cosas, la visión estratégica y la versión Learning by Doing, pero ahora, hoy por hoy, nos hemos adaptado, ha implicado gran esfuerzo de adaptación y de autoaprendizaje del propio equipo que liderábamos, es decir, hemos tenido que cambiar los planes en marcha, por tanto, pues hemos tenido que ser muy resilientes y, bueno, aún así mantener la confianza de que estamos avanzando. Por tanto, intento acabar súper rápido, los retos y beneficios de esto que nos ha pasado, que hicimos gestión del cambio y cuando hemos llegado quizá ya estaba la fruta muy madura, pues que la principal ventaja es que al trabajar las dos líneas en paralelo nos retroalimenta, o sea, estamos testeando constantemente las políticas y guías, seguimos definiendo a nivel conceptual y lo estamos testeando, por tanto, eso enriquece nuestras políticas, no son una mera entelequia conceptual. Por otro lado, podemos decir que estamos arrancando simultáneamente en todos los departamentos. Es cierto que vamos a velocidades diferentes porque hemos visto que es así, pero estamos empezando con todos. Es decir,
intentamos moverlos a todos, a los 14 departamentos. Y después, muy importante, incrementar la plantilla. Necesitamos incrementar la plantilla, es una cosa que ha aflorado y lo hemos de decir, se han detectado roles que nosotros conceptualmente no habíamos identificado, pero al ponernos en marcha se han identificado cosas que nos faltaban, que es que esta es la retroalimentación es una de las cosas buenas. Y entonces necesitamos incrementar la plantilla y capacitar a los empleados públicos, pero lo hacemos. O sea, cuando empezamos un caso de uso, pues se explica qué es el glosario. Tú que te dedicas a las autorizaciones de actos. Bueno, pues un glosario es esto, un término de negocio es esto, un metadato es esto. Por tanto, poco a poco y gota a gota vamos capacitando. Y simplemente, bueno, creo que lo he dicho todo, simplemente que a veces las cosas no son como las has previsto, pero bueno, es importante mantener la confianza y bueno, ver las partes positivas y aprender y extraer las lecciones aprendidas del camino que vamos haciendo. Simplemente queríamos compartir nuestra experiencia. Muchas gracias.